Vamos con ese valor documental histórico. ¿Qué podemos aprender de él en este momento para las investigaciones? ¿Está suficientemente reconocido o es algo en lo que también llegamos tarde? Porque si a la historia de la fotografía llegamos a los años 80, a lo mejor en esto nos estamos incorporando ahora, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que los que nos dedicamos al patrimonio sabemos que una de nuestras muletas, pero además de las más importantes, por no decir nuestra muleta por excelencia, es la fotografía. El problema que nos encontramos muchas veces es que nos gustaría que se hubiera documentado mucho más, porque tenemos ya esa mirada ante la fotografía de las fotografías actuales. Ahora mismo, si tienes que documentar un proceso de restauración, tienes 200 fotografías. En aquel momento, si nos encontramos con la de alguacil, bienvenida sea, ¿no? Porque no era una práctica habitual. Aunque lo curioso en relación con el patrimonio es que por parte de aquellos personajes más importantes implicados en la preservación del patrimonio desde el siglo XIX, fueron muy conscientes del valor de la fotografía. Entonces, por ejemplo, estoy recordando que Viollet le Dick, que es el arquitecto por definición de la restauración arquitectónica en Francia y por extensión en muchísimos países, y uno de ellos por imitación en España, ya decía desde el principio que el proceso de restauración se tenía que documentar. Cuando no existía la fotografía, mediante el dibujo, y cuando apareció la fotografía fue su gran salvación. La fotografía debía ayudarle, era una de las muletas más necesarias. Y Clifford documenta, por ejemplo, las nuevas obras de la Puerta del Sol en Madrid, sí, claro. Y documenta el proceso de reconstrucción, en realidad de rehabilitación, bueno, no rehabilitación, ¿no? De reordenación de la Puerta del Sol, y él lo documenta fotográficamente y lo fotografía. Y las obras nuevas, porque Clifford hace toda la referencia de todas las obras públicas de España, puentes, faros, ferrocarril, etcétera. O sea que los fotógrafos tenían la idea, lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar esa documentación para sacarla a la luz, ¿no? La difusión del patrimonio, de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Aunque algunas veces no interesa, ¿eh? Claro. Algunas veces no interesa. Estamos hablando con investigadores. No, pero hombre, los investigadores también. Pero estaba pensando en la última exposición de la historia de fotografía que se ha celebrado en Madrid hasta el 1 o 2 de febrero, la de Mafre, y en esa colección de fotografías de delincuentes. Impresionante fotografía para ver cómo eran, incluso físicamente, la fisonomía de estos delincuentes. Es una herramienta, la fotografía, impresionante. Está fuera de toda duda y, sin embargo, yo quiero ser crítico, ha llegado tarde también por una razón muy sencilla, porque el mundo académico en España no ha creído, y casi me atrevería a decir, casi no cree, el mundo académico, en la universidad, en la imagen. Los máximos exponentes de historia de la fotografía son personas que tienen muy poca relación con la universidad. Me refiero a Publio López Mondéjar, el mismo Bernardo Riego, ahora sí, pero no tenía esa relación con el mundo académico. Digo ahora sí porque es profesor por fin de la universidad. El mayor... Hay en muy pocos Mariluz Sujet. En muy pocos grados de historia del arte existe la asignatura de historia de la fotografía. Exacto. Y es más, quizá el centro más importante, que está en Gerona, tampoco tiene conexión con la universidad. No hay un centro de historia de la fotografía a nivel nacional. Municipal. Es decir, que nuestros académicos han sido un poco reacios a la utilización de la imagen. Esto hay que decirlo porque es así. Bueno, yo creo que muchas veces diciendo las cosas caes en la cuenta y se da tiempo a rectificar. Pero si hay un potencial de utilización, no solamente para los que nos interesa el patrimonio, sino para la historia, no solo del patrimonio, ¿no? Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, una imagen muy conocida, una fotografía muy conocida de Alguacil, que es la de la Plaza de los Jesuitas, donde está la fuente. La fuente. Claro, esa fotografía explica muchas cosas sobre los problemas de abastecimiento del agua en Toledo, y se explican muy bien a través de esa fotografía, donde se puede identificar incluso algunos operarios municipales que están vigilando el proceso de abastecimiento del agua, que es un bien muy preciado en Toledo. Alguacil documenta oficios que estaban en proceso de desaparición, pero claro, que sería de Toledo sin los azacanes, y vuelvo otra vez al problema del agua, ¿no? Entonces, Alguacil, la fotografía, documenta procesos sociales, documenta el patrimonio monumental, por supuesto, documenta la evolución de las ciudades, pero también documenta procesos sociales sin los cuales los historiadores no podríamos recomponer ese pasado, ¿no? Y por supuesto transmitirlo a nuestros alumnos, al público en general.